Bien, ¿cómo se saca la masa molecular relativa? Tenemos un compuesto, que en este caso es el ácido nítrico, que está formado por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Tabla periódica, se busca la masa atómica de cada uno de los elementos. En este caso, la masa atómica del hidrógeno es 1, la masa atómica del nitrógeno es 14 y la masa atómica del oxígeno es 16. Siempre que aparezca un subíndice, que sería este 3, solamente va a multiplicar al oxígeno, al anterior, ¿tá? Entonces queda 16 por 3. Obviamente, como todas las matemáticas sabemos, tenemos que primero resolver las multiplicaciones y después la suma. Entonces resolvemos esta multiplicación, 16 por 3, que es igual a 48. Y una vez que obtenemos ese 48, le sumamos el 14 y el 1. Otro compuesto, ácido carbónico. Tenemos dos hidrógenos, 1 del hidrógeno por 2, porque tiene 2, más 12 del carbono, más 16 por 3, porque tenemos el 3 acá. Lo mismo, resolvemos las dos multiplicaciones como primera medida y después hacemos la suma. 48 más 12 más 2 por 1, 2. Da 62. ¿Qué pasa en los casos en los cuales tenemos un paréntesis? Bien, nuevamente vamos a la tabla, buscamos la masa del magnesio, Mg, magnesio, que es 24, más, y los paréntesis no se eliminan hasta que no hagamos la cuenta. Ponemos el paréntesis, ponemos el oxígeno, más el hidrógeno, 16 del oxígeno más 1 del hidrógeno, cerramos el paréntesis, y como ese paréntesis tiene abajo un 2, multiplica, 2 por 2. 16 más 1 es 17, ¿tá? Esto es lo que nos da el paréntesis es 17 por 2, ¿tá? Y lo que nos da esa cuenta lo sumamos al 24. ¿Está claro? Tenemos otro compuesto, nitrato de sodio, sodio es Na, masa 23, más la masa del nitrógeno, que es 14, más la masa del oxígeno, que es 16. Como hay un 2, por 2. Primero hago la multiplicación y posteriormente le sumo estos dos resultados. ¿Qué pasa acá? De vuelta, otra con paréntesis, hago sombra ahí. Calcio, abro paréntesis, cloro, oxígeno 2, cierro paréntesis con un 2. La masa del calcio es 40, más, abro el paréntesis, la del cloro es 35, más la del oxígeno, que es 16, por 2, cierro paréntesis por 2. ¿Qué hago? Primero la multiplicación, 16 por 2, eso da 32. Al 32 le voy a sumar el 35, da 67. A ese 67 que me dio el paréntesis, lo voy a multiplicar por 2, y a ese resultado le voy a sumar el 40 como punto final. ¿Tá? Así se saca la masa molecular relativa. ¿Qué pasa cuando tenemos que sacar la masa molecular absoluta? ¿Tá? Para sacar la masa molecular absoluta, como definición de masa molecular absoluta, es la masa de una sola molécula de cualquier compuesto, de una sola. ¿Tá? Esa sería la definición de masa molecular absoluta. Entonces, ¿cómo se resuelve? La masa molecular relativa la hicimos recién. La masa es la suma de las masas atómicas que forman una molécula. La masa de los átomos, o las masas atómicas de los átomos que forman una molécula. Nosotros averiguamos a cuánto equivale un mol, que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales, en este caso vamos a tomar moléculas, que a su vez ese mol ocupa un volumen de 22,4 litros. Ese es el volumen que ocupa un mol, y que este 22,4 litros, o el volumen de este 22,4 litros, es ocupada por todas estas moléculas que hay acá. ¿Está? 6,02 por 10 a la 23. Y que a su vez ese mismo mol, cualquiera de cualquier compuesto que utilicemos, es igual a una masa exactamente igual a lo que nos da la masa molecular relativa. En este caso lo vamos a expresar en gramos. ¿Está? Entonces nosotros sabemos que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas.
Para calcular la masa molecular absoluta, que es la masa de una sola molécula, lo voy a plantear como una ecuación o regla de 3 simple. Una molécula no sé cuál es la masa, ¿está? Tomemos en este caso la masa molecular del agua. Cualquier molécula, en este caso usamos el agua. El agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 1 por 2, 2 más 16 igual a 18. Ese 18 va a pasar a formar parte de la masa molecular relativa, que es lo que acabamos de averiguar. Y acá anoté la igualación de vuelta como si estuviéramos tomando todo del agua. Un mol de agua tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ocupa un volumen de 22,4 litros y tiene una masa igual a 18 gramos. ¿Está? Es la misma igualación que esta, pero tomando como base, en este caso, el agua. Entonces, una molécula de agua, no sabemos cuál es la masa molecular absoluta de una molécula de agua, pero sí sabemos que 6,02 por 10 a la 23 moléculas tienen una masa de 18 gramos, porque eso lo determinamos de acá. Esta cantidad de moléculas tienen una masa de 18 gramos. Una sola molécula, X. ¿Cómo se resuelven las reglas de 3 simples? Ya lo sabemos bien. Se multiplica cruzado y se divide por el número que nos queda. ¿Está? Eso nos da como resultado 2,99 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Está? Este 2,99 por 10 a la 23 gramos es la masa de una sola molécula de agua, en este caso. ¿Qué anoté acá abajo? La forma abreviada, porque multiplicar 1 por 18 sabemos que nos va a dar 18. ¿Está? A la masa molecular relativa que nosotros tengamos de cualquier compuesto, tomando estos ejemplos, cualquiera, 63, 62, 58, 69 o 174, ¿qué le vamos a hacer? A la masa molecular relativa de cualquier compuesto, lo vamos a dividir por 6,02 por 10 a la 23 y me va a dar exactamente la masa molecular absoluta, pero siempre en gramos. ¿Está? Esto lo vamos a poner entre paréntesis para que se entienda.